Bosco. El Bosco, el problema que tenemos sobre él es que, como de Velázquez, de quien estuvo hablando el año pasado, vídeos en YouTube, no tenemos ni idea de nada, no tenemos información. El Bosco no tenemos las cartas como de Sorolla, de quien también tenemos vídeos, que quizás con la autorreferencia. De Sorolla sí le escribía muchas cartas a su esposa Clotis y ahí tenemos un montón de intimidades y de cosas más, pero claro, es que el Sorolla es de hace una centena y del Bosque en 500 años pues han quemado los papeles, ha perdido, se los ha llevado el viento. Sí tenemos la huella burocrática y es lo poco que tenemos que es cierto. Si se dice, no sabemos, pues no sabe ni cuándo nació. Pero necesito que toméis conciencia de que el Bosco es coetáneo de Leonardo da Vinci. Entonces tú dices, ostras, pero ¿es que era un atrasado? No, es que en Italia se vivía y había unas gestiones y había unos sistemas y unos métodos y en la zona norte, en Flandes, había otros. De hecho, la imprenta llegó mucho antes a la zona del Bosco, a Flandes, que no a Italia, porque claro, desde Alemania se iban propagando las ideas. Entonces, pensad que cuando se estaba pintando el Jardín de las de Alicia, Miguel Ángel estaba con el cuello torcido pintando la Capilla Sixtina, mientras estaba Leonardo haciendo la Santa Cena, que se le fue todo al garete. No tengo certeza de que sean autorretratos, casi la mayoría hay consenso en la que dicen, pues mira, tiene pinta de que estos sean autorretratos de este señor, pero no tenemos la certeza. Y esta es su firma. Luego, esta es la plaza en la que vivió. ¿Y por qué lo sabemos? Pues por la huella burocrática de la que os estoy hablando. Hay contratos, está el acta de matrimonio, no pegó un braguetazo. Bueno, sí, un poco, como Sorolla, pero no. A ver, el Bosco se casó con Adelaida, que era una señora de una muy buena familia. Y el Bosco era una persona muy bien considerada. De hecho, yo no puedo decir que fuera rico, pero sí tengo certeza y tengo pruebas de que era el de los que más impuestos pagaban, como todos vosotros. Entonces, por ahí es por donde estamos cogiendo la información. Yo no sé si era rico o no, pero sí está la documentación de cuántos impuestos pagaba. Bueno, la flechita roja marca dónde vivía el Bosco. Y vivió en esa plaza prácticamente toda su vida. Pero el Bosco viajó, no lo sé. Creía que sí, ahora pienso que no. No tengo pruebas, no tengo el ticket del billete del autobús, no lo tengo. Por cierto, que tanto agradece a todo el mundo que me acompañáis y todo, yo no he agradecido a los dos Felipe, que sin estos dos señores no tendríamos Bosco. Os comento, pero Felipe, es decir, este es Felipe Duque de Borgoña, Felipe el Hermoso, el marido de Juana de Castilla, Juana de Aragón, por favor, seamos correctos. Entonces, os comento, él vivía en Borgoña y era de la élite de la élite. Y de hecho, ya muchos traéis los deberes aprendidos y sabéis que le encargó obra al Bosco. Entonces, esa se ha perdido, no la tenemos. Se habla, se dice y se comenta. Y es muy probable que Felipe II, que no era hijo sino nieto de él, cuando tú ibas a la casa del pueblo de tu abuelo, tú no le veías la foto a tu abuelo que tenía ahí la foto de la Virgen de Rocío, la foto del escudo del Betis, tú de chico lo veías y te entraba morriña o no. A ver, pero eso no en pueblo, en nivel rey, de modo que mandaban al chiquillo, allá que lo mandaban a Flandes para que tuvieran a todas las provincias contentas, que tuviera visibilidad la corona y mandaban al niño a estudiar. ¿Tú te crees que cuando iba a Ancala, Tita, no se iba a encontrar con cuadros colgados del Bosco o a ver otras casas? Porque el Bosco estuvo trabajando y vivió, que no lo he comentado, en Hertogenbosch,
Bolduque se llama, está ahora en Holanda. Bueno, digo yo que no había envíos rápidos ni nada y las obras pues viajaban como más despacito y por ahí, si no era el duque de Borgoña, el heredero de lo de los Orange y tal y cual, él vio obras y además estaba en la élite. Luego, él tuvo que haber visto obra del Bosco y a lo mejor cuando era adolescente dijo yo, ¡ay, qué guay! ¡Ay, qué mono! Me encanta, ¡ay, qué de colorinchi! Y le gustara. Y ya cuando se hizo mayor dijo, por favor, cada vez que haya algún Bosco disponible, lo quiero. ¿Y cómo accedió y fue coleccionando toda la obra del Bosco? Pues gracias a que las compraba directamente, herencias familiares o las almonedas se llaman eso. ¿Qué significa? Cuando fallecía una persona, en aquella época no había pensiones, no había nada de nada, liquidaban, vendían, hacían una subasta de los bienes del difunto. Y entonces Felipe II mandaba a algún emisario que lo tenía ya el Chabelo, de cuando se muera mi primo fulano o el lord fulanito, te acercas y me trincan los boscos. Había muchos que no eran boscos reales, pero como encima el bosco no tenía costumbre de firmar ni de fechar para hacernos lo más fácil, pues tela. Pues nada, que lo dicho, me preguntaron que por qué no, que por qué me había metido en el bosco, yo ya le he dicho, y la verdad es que literal no sabía en qué jardín me iba yo a meter. Os lo traigo aquí parcelado porque manta, la viña no espanta. Esto se va a leer como un libro, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Lo tengo así puesto para que lo entendáis. ¿Y cómo se hizo? ¿Qué se hizo como del qué? Ahí empezando, entrando en Honduras. Dicen técnica mixta. Digo, está, joder, ¿sabes qué? En aquella época fue etapa de transición. Se solía pintar sobre tabla y el Bosco lo hace sobre tabla y es renacimiento holandés. Es como un medieval tardío sobre madera de roble. Lo que sí os digo también que la tabla sobre la que está pintada me recuerda mucho al bloque de mármol en el que se hizo el David de Miguel Ángel. Os explico. La tabla se le hacen la analítica, se llama un análisis de endocrinológico, analizan la estructura del árbol y determinan que dicen, este árbol fue cortado en 1448. Y el Bosco lo pintó, por eso también decía, no, tiene que ser de esa fecha. Vamos a ver, es que tú puedes cortar la tabla y tenerla ahí en la cerradora esperando, porque era una tabla muy grande y nadie le quería hincar el diente. Me recuerda al bloque de mármol ese que estaba ahí y hasta que llega el Bosco y dice, tengo un encargo y eso me viene que ni pintado. Y ya cogió la tabla, la prepara y la hace. Técnica mixta, ¿por qué? Porque en la Edad Media no se trabajaba con el óleo, se solía trabajar con temple. ¿Temple qué es? Pigmento, que tenían que coger los pigmentos, que son unos polvitos, y los tenían que pegar con un aglutinante. ¿Y el aglutinante qué es? Pegamento. ¿Pegamento? No, no es pegamento, pero seguidme. Es que si tú echas los polvos se caen, algo que lo pegue. Vale. Y solían usar, hacían unas emulsiones con huevos. Eran recetas familiares. Nadie iba a la tienda de pinturas a poner el tubito. Y cada uno tenía su receta. ¿Qué pasa? Que tú empezabas a hacer esa emulsión y le echabas un poquito más de aceite. Y te echabas otro poquito más de aceite. Y al final cada vez más aceite, menos huevo, más aceite, menos huevo, hasta que al final es todo aceite. ¡Ay! Hemos inventado el óleo. Vale. Pues él no. Él estaba en mitad. Había cosas que las hacía. Lo que sí es cierto que todos pintamos de magro a graso. Al principio pintaría con más huevos y cada vez menos, más aceite y resina. Al principio solía pintar las cosas casi a la prima, no había dibujo subyacente. Él iba avanzando y llegaba el comitente. ¿Qué? Comitente, encargador de obras. El que le encarga el cuadro. Y le dice, no, yo así no. Yo, pásale un filtro. Y entonces ahí decía, por supuesto, que quiero que me pagues. Y le pasaba, modificaba figuras en función de lo que dijera el comitente. Bueno, y esto es un tríptico. Y un tríptico es como un árbol, por Dios, como un cuadro, un armario que se cierra y se abre. Entonces,
Es muy extraño. Os voy a enseñar un tríptico de verdad. Normalmente estaba la escena principal, en este caso es una adoración de los magos, que también es del Bosco. Gracias a este, por su cercanía estilística, se determinó o ayudaron a fechar que el Jardín de las Galicias se hizo en la fecha que se hizo. Entonces, aquí están los comitentes, para entendernos, encargadores de la obra, junto con sus advocación. El santo que los protege. Entonces, eso es lo normal. O si no, eso. Y era lo habitual. No pintar esta locura. ¿Y esto por qué? Pues os explico. Yo os dije que estábamos allí por Gentoverbosch, que estaba en el Ducado de Bramante. ¿Qué? Holanda. Ah, vale. Entonces, ahí estaba el jefe de Holanda, para que me entendáis, el duque de Borgoña. Pero no se llamaba Bramante, sí, pero es que le gustaba jugar con los nombres, para que yo tenga que sufrir mucho estudiándomelo todo. De modo que el duque de Borgoña estaba ahí y tenía un sucesor, que era su sobrino, porque este señor, el duque de Borgoña, que era Engelbert, no había tenido hijos. Y el sobrino que iba a ser su sucesor se iba a casar. Y le hizo un regalo de bodas. Y se lo encargó al Bosco porque estaban los tres en un club de caballeros. ¿Dónde era un club de caballeros? Se llamaba la cofradía de Nuestra Señora María de Gentoverbosch. Era como las hermandades andaluzas que hay por esta zona, pero de gente súper rica, a la que, por cierto, el Bosco pudo acceder gracias al matrimonio con la Adelaida esta, que era una tipa que estaba tenía los riñones muy bien cubiertos, era una señora que tenía mucha pasta. Entonces, gracias a casarse con esta chica, él sí tuvo acceso a ese... Y yo dije, ¿pero era una hermandad? Sí, pero era un poco club de caballeros, no entraba cualquiera. De hecho, el Bosco, aunque era una persona muy bien considerada, no le permitieron el acceso hasta que no estuvo relacionado con Adelaide. ¿Qué pasa? Que miembro de esa asociación fue Erasmo de Rotterdam tenían nivel. El duque de Borgoña, el Felipe de este duque de Borgoña también, el Maximiliano es el abuelo de Felipe V. Bueno, los que me seguís el tema genealógico me estáis sabiendo quiénes estaban todos. Y claro, estaban todos en el club, en el grupo, que tomaban sus copas juntos, esto y lo otro, y dicen, oye, mira, tú que quiero hacerle un regalo a mi sobrino, que quiero que se acuerde de mí por siempre. Y habrá, luego, desde este punto de vista de regalo de bodas, vamos a darle otra nueva lectura a esta obra, que se va a entender mucho mejor. Y para empezar, vamos a empezar por el principio. Esto estaba normalmente así cerrado. Y de hecho, Alberto Durero estuvo por la casa y no lo vio. Pero claro, es que... Vale, es que así queda como súper discretito. Esto solo se abría para las cositas buenas. Esto es para la tierra plana, para los terraplanistas. Pero en realidad no es plana porque es redonda y él ya lo sabía. Bien. Esto es el tercer día de la creación. ¿Por qué? Pues porque lo ponen ahí. Ahí hay ese textito, yo lo he traducido. Oye, que es que en mi libro pone, sí, es una aproximación. Dios dijo y se hizo, y él mandó y existió. Esa manchita gris de ahí es este Dios que está aquí con la tabla. Entonces ya te está diciendo, lo que digo y lo que hay aquí es ley. Y esto está fundamentado y todo está inspirado en la Biblia, el libro sagrado. Era una cofradía, eran gente muy religiosa, de ahí entiendo que haya gente que quiera fantasear e incluso sugerir que quizás tal vez el Bosco era exorcista. Ya a mí eso pues, no lo termino de ver, que por cierto tiene aquí la corona, 3 coronas del Papa, y es el tercer día de la creación. ¿Por qué? Porque se hizo la luz, pero todavía no había colores, y hay árboles, pero todavía no están ni los animales ni las personas.
Y esto normalmente estaba así. Y en días especiales se abría. Y una intoxicación de color que lo flipa. Teoría hay muchísimas. Pruebas no hay tantas. Curiosidad. No sé por qué el centro geométrico del tío este con el huevo. ¿Y qué significa? Ah, yo qué sé, un huevo, no sé, el origen de la vida. Y hay otro huevo. Pero no os lo digo para teneros enganchados ahí buscando el huevo a ver dónde está el huevo. Y ahora parece que estamos aquí en Pascua, entre la de conejo que hay los huevos. ¡Uf! Precioso. Bueno, pues para que lo sepáis. El Bosco, ¿sabía de perspectiva? Sí. Vamos a entrar en el paraíso, a ver qué nos encontramos. Esta parte de la tabla es la más tranquila y casi normal. De hecho, comentaros que él al principio, esto se sabe porque le han hecho pruebas, fotos, infrarrojos y demás, y en el dibujo subyacente pone una creación de Eva. Y entonces llega Engelbert y le dice, Bosco, que es para la boda de mi sobrino. Dice, ¿y qué? Dice, que yo no quiero que me ponga que le están creando a la mujer, que parece una muñeca inflable, queda muy mal. ¿Por qué no pones como el primer matrimonio? Vale, ¿cómo? Oye, ¿tú has visto lo del Arnolfini que le tenía trinca la mano así y tal? Bueno, no le dijo eso especialmente, yo estoy aquí teatralizando, pero ¿veis el sentido? Y ahora, porque de repente hay un borrón y dice, vale, y ahora cambia las figuritas y las pone de otra postura. La Eva, que está así, que no sabe si caerse o no, aquí está, sentada así, un poquito torpe, el pobre de Adán, y tienen ombligo, que se lo he buscado. Tienen ombligo, digo, pues si eran los primeros, no sé yo. Lo que sí es cierto que ahora vamos a ir entrando en el paraíso con más detalle, pero que sepáis que, va a empezar esto, y ya empieza a tener más sentido todo. Arriba hay unas montañas más raras que aún. ¿Por qué? Hay un motivo. La jirafa, otro motivo. Y el canguro no era un canguro, era un animal que dio casualidad que se le parecía. Y los unicornios, pues los copió, ya veréis por dónde. Y el cisne es que solía hacer la cofradía, solía hacer el banquete del cisne. Y era un jaja entre ellos de, es una bromilla. Los conejos, monísimo, pero los conejos ya lo sabéis de qué va y por qué va. No tengo yo que explicarlo explícitamente, ya lo entendéis todo, el crecer y multiplicado. Y por ahora, vámonos en más detalle. Estas montañas tan extrañas. Engelbert tenía un castillo como un buen duque de Borgoña que se le precie, que además era un poquito independentista, y si no, que se lo pregunten luego a Felipe II, que luego le dio, que tela que le dio. Eso estaba ya cociéndose a fuego lento desde ese momento, luego lo veréis. Estas construcciones eran de un jardín que él tenía, y unos típicos jardines que ellos se lo pasaban súper bien y llamaban al Circo del Sol de la época para entretenerse en sus fiestas, los teatros, esto y lo otro. Y vamos a ver. Aquí en Andalucía, en Sevilla, están los Reales Alcázares, que tiene una zona de los jardines de Grutesco. Yo no os digo que fuera exactamente igual, pero en los jardines de Grutesco se solían hacer obras de teatro, esto y lo otro. Y era una cosa habitual de la época. No os digo que en Holanda se haga exactamente igual que aquí, porque nada que ver, pero el concepto ese existía. Y eran jardines en los que se solazaban los nobles. Que, por cierto, no lo he comentado, todo esto es para instruir a su sobrino. Y es un chico noble. No sé si habéis visto o habéis leído del Príncipe de Maquiavelo, que muchos dicen, puede que fuera una obra que se escribió para Felipe V, para Carlos V, tal y cual. No lo sé. Pero yo le doy esta lectura de, vale, como de instruir a un joven jefe y advertirle de los problemas que se va a encontrar, y tiene bastante sentido, al margen de vais a ir todos al infierno. Bien, la jirafa. Había libros de viaje de gente que viajaba y pues no había Instagram, ¿bien? Y se utilizaban eso y tenían sus referencias. Aquí se aprecia la palmera esta, que era el árbol en este caso decidió que fuera una palmera el árbol del bien y del mal. De hecho, hay una serpiente enroscada. Justo debajo de la palmera, yo creo que con lo que se ve de pixeladito esto, seguro que estáis viendo la cara, ¿verdad? Esto se llama paredoya. Cuando tú ves en la tostada que tú dices,
el rostro de Cristo o de Camarón, no lo sé. Eso se llama pareidolia. Y esto es el Gólgota, que tiene ahí unos agujeros así, de tal manera que la gente quiere ver ahí un rostro humano. Es que somos así de curiosos y de interesantes. Y esto es la cueva de presume o pretende ser el monte Gólgota, que por cierto es donde se enterró a Adán, que por cierto es donde crucificaron a Cristo, que por cierto inspiró el gran masturbador, ay Dios mío, qué sacrilegio, de Dalí, que es que se parece muchísimo. Y el Bosco, igual que Dalí, copiaba de todas partes lo que veía. Yo ya he perdido la cuenta de las copias. Fuera. Vale, esto es la fuente que hay en el paraíso. ¿Dentro tiene una lechuza? Sí. ¿Por qué? Ya luego veremos. Porque estaba ahí en aquel momento. Esto es la pila bautismal que regaló, por cierto, la cofradía de Nuestra Señora del Señor de los Cruz de Caballero de los Ricos eso a la catedral. Se parece un montón. Pues, ¡ay, qué original era el Bosco! No, no, era un copión. Era un copión. Copiaba todo lo que encontraba. Aquí tenemos esta escena que es la presentación de Eva a Adán. Ya veis que desde el punto de vista, a mí me chirriaba mucho hace 10 años y decía, bueno, vale, pues sí, ha creado a Eva, vale, sí. Desde ahora, desde el punto de vista de un matrimonio, es el primer matrimonio. Aquí me preguntáis. Pero este es Cristo, dicen que es Dios con forma joven. Yo le busqué los estigmas y no los tiene, pero a Cristo se le puede pintar con estigmas o sin estigmas. Y como encima está lo de la Santísima Trinidad, que luego se le inventaron en el Concilio de Trento, pero bueno, que no desvío, es Dios en teoría, Dios joven, juvenil. Es Adán y es Eva. Y este paraíso es muy paradisíaco, pero hay cosas un poco extrañas, como por ejemplo, cómo un señor de Holanda pudo ver un drago de Canarias, pues que no lo vio. Ahora vais a ver dónde. De hecho, el drago tiene historia, no os preocupéis. Hay otra cosa que dice, alrededor de este árbol extraño, el drago, en la rotonda y cuando salimos de aquí, que es de noche y no lo vais a ver, pero el próximo día, de donde está la bandera de España, hay un drago, para que lo veáis. Bueno, hay una, dicen, vid con hojas redondas que presupone, que pretende ser las hostias más de la Eucaristía, más las vides, que es el vino, que pretende ser, eso es una lectura, ¿eh? Lo mismo llega otro y dice, una salsa que se ha enredado, ya está, no os compliquéis, que a lo mejor estamos sobreanalizando, es que tampoco tengo pruebas ciertas de eso. Pero cosa que me chirría mucho es, si era esto el paraíso y todo era súper idílico, y ya me he saltado el león que se estaba comiendo un ciervo, pero aquí menos mal que en vez de león tengo un gato con una lagartija, ¿por qué se comía el gato una lagartija? Pues no eran todos felices y comían, ay no, que no tenían que comer ranas, un pájaro extraño con una rana, pero en el paraíso no sé, nadie se comía a nadie, era todo felicidad. ¿Por qué? Quizás sea un cuidado, que por bien que estés, que por bien que tú estés, el peligro siempre acecha. Venga. Representaciones clásicas y típicas de Eva. Mira, esto lo estaba haciendo Miguel Ángel. ¿Veis que Eva sale como de una pretensión de salir de una costilla de Adán, de ahí del costadillo así extraña? Yo es que digo, ¿por qué tienen a Eva así puesta así de lado? Desde el punto de vista de un matrimonio tiene todo el sentido del mundo. Y os comento también del drago. Observad, esta ilustración es de Martin Shongawa, que es un señor que hizo un montón de grabados y iban las fotografías de su trabajo del señor Martin Shongawa por toda Europa y muchos de los artistas copiaban, utilizaban como referencia la obra de este grabador. Al lado os pongo un árbol cortado con sangre, no, es el tronco de un drago. El Bosco no me cabe duda que nunca vio un drago en vida, pero seguro y tampoco me cabe duda que utilizó sangre de dragón. ¡Ay! Eso no. La resina del drago, que es rojiza, los pintores las usamos para hacer corladuras. ¿Qué? Corladura.
Es una veladura de barniz que se da sobre otra superficie, específicamente sobre metales. Yo cojo plomo, que es blanquecino, le doy una capita transparente de este líquido rojizo y oro parece, aunque no lo parezca. Le das o coges plata, le pegas por encima una veladurita de esa resina, además de protegerlo, le das un barniz oro y que estás usando plata aparentando oro. Aquí os llevo como con alfileres y con pinzas al tema alquímico también, porque en realidad la alquimia yo no la entiendo como alquimia, como que una persona que tiene que estar moliendo materiales, creando nuevas fórmulas, se llama química. Los médicos también usaban esta resina porque tenía propiedades antisépticas y también las usaban. ¿Qué diferencia había entre un boticario, un médico, un pintor si andaban con los matraces y el tema de la alquimia? Yo no lo entiendo como magia negra o como alquimia, simplemente eran protoquímicos. ¿Que ya luego quisieran ahí meter cosillas? Por supuesto, no lo puedo negar porque es agradable, es simpático. Bueno, pues ya sabéis lo del drago, que está allí, y lo de la resina, y lo de las corladuras, y lo del oro. Y para terminar, del paraíso salen un montón de alimañas que la verdad dan muy mal aspecto, dan mal rollillo cuando las ves salir. Son animales no agradables. Os comento, quedad con esto. Cuando estéis viendo esto más tranquilamente, si es que os apetece rever esto, tenéis en la página web del Museo del Prado, que podéis ver con bastante detalle. Ahora vamos a dar un paseo por el jardín. Dime. La postura de Eva entonces así inclinada, que simbolizaba la sumisión o algo. ¿Por qué no? ¿O estaba cansada? Es broma, es broma. Sí. Es más, dicen que eran los pies de Cristo. También. De hecho, he leído... Es que he leído mucha teoría, mucha, tantas que digo, hombre, yo me he inventado la mía. No me la estoy inventando, esto está fundamentado. Ya han encontrado el contrato, lo de la relación de Engelbrecht. De hecho, Enrique, el sobrino de Engelbrecht, el que se casaba, era amiguito de Felipe el Hermoso. De hecho, desde que lo veo como un regalo de bodas, es que tiene todo el sentido. Es que es fácil. ¡Wow! Vaya follón. Vale, vamos a ir por partes, ¿vale? Bueno, todos veis el ojo, ¿verdad? Yo, la verdad es que no necesito el ojo de Javier, que me parece muy bien que diga que hay un ojo. Yo veo otro ojo. Y luego vamos a ver otro ojete también. En fin, y ajetes también que hay. Bueno, vamos a ir, es que esto es una borrachera. Vamos a ir por partes. Vamos a hablar de la amenaza musulmana, que en aquel momento preocupaba bastante. De hecho, en España estaban todavía volviendo los reyes católicos estaban volviendo a conquistar y recuperando terreno a los musulmanes. Que por Turquía también andaban atacando a Europa y ellos también tenían sus preocupaciones. Hay muchas medias lunas y lo mismo estoy sobreanalizando. Y él las puso porque eran lunas muy bonitas, pero es que no veo ninguna cruz. Lo mismo era para que sí, porque era la luna, porque era la luna de miel, no los... y si a lo mejor no era la amenaza musulmana y es la luna de miel. El problema es que yo no soy holandesa y no me sé los refranes holandeses, que a raíz de conocer muchos refranes holandeses, esta obra tiene también otra lectura y es muy válida también. Bueno, estamos con la amenaza musulmana. Muchas medias lunas por todas partes y gente negra. ¿Por qué? Pues mira, Portugal estaba trayendo y importando esclavos negros de África y también os digo que lo mismo los ponían por exotismo. Y también estaban muy mal vistas las relaciones interraciales, bueno, y las homosexuales. Vamos, que todos sabéis que todo lo que no era como tenía que ser, malo.
Así que tú dices, pues vaya catálogo que te pone aquí, ¿por qué no me has puesto nada más lo que sí y me pones todo lo que no? Complicado, que gana, pero bueno, desde la lectura de un regalo de boda tiene un poco más de sentido. Avancemos. Los búhos. Para nosotros, que somos de cultura grecolatina, para mí el búho significa sabiduría, es el símbolo de Atenea, pero es que ellos viven en el norte. Y en el norte hay que haber estado en un bosque centroeuropeo para entender canguelo que te da, que te sientes Hansel y Gretel, te va a salir un lobo muy un bosque centroeuropeo es muy intenso, muy denso y asustador. De modo que para el búho tiene el sentido de un ave que ve lo que no se debe, o que ve lo que no ve nadie, que ve de noche, lo malo. De hecho, el búho es compañero de brujas también, y él le da esa lectura, porque en España no hubo tanto follón con las brujas, pero en el norte se pusieron morados de bruja. Así que para el bosco, el búho es una ave tonta y que ve lo que no debe, y maligna y nocturna. Y luego también hay muchas cosas, esto es un no parar. Peces fuera del agua, puede ser una lectura invertida. Hay un montón de cosas que no, y entonces te está diciendo, oye, no hagas todo esto que no se debe hacer. Probablemente, eso ya lo sabéis. De hecho, así nos lo vendió el padre Sigüenza para que la gente dijera, oye, Felipe, con los santurrón que es Felipe II y lo beato, no vea lo que le va el temita. Y entonces tuvo que ir allí al compa y decir, no, hombre, no, es que es un hombre de fe, tú tranquilo, que lo que está es rezando para lo que no, para lo que no. Pues a saber, vámonos al cielo. Es un dibujo súper ligero, rapidito, y está la cosa todavía como que follón, poquito, todavía. El ojo, sí, es cierto. Y como entres dentro, dices, madre mía, lo que hay aquí. Hay sirenas, hay un montón de cosas. Podéis observar que esta es la fuente del paraíso, que se parece un montón a esta fuente, pero esta es rosa y esta es azul. ¿Por qué? Ah, pues no sé, porque la pintó. Pero si sabes que el rosa era el color de los varones en aquel momento, que era el color de la sangre, quizás esto sea el color que la túnica de Dios era rosa, que no lo comenté antes, el color de la bondad, y se cambia al azul como el color de la libertinaje, de la pervención. Entended que las mujeres, nos colgaron el San Benito de que como habíamos cometido en la pobre Eva, que a saber, porque no tengo pruebas, el pecado original era un poco, no te fíes de las mujeres, verás tú lo que va a pasar. Tiene también esa lectura. Y esto, pues, ¿os acordáis que os dije que invitaban a los jardines al Circo del Sol? Bueno, que no era el Circo del Sol, los acróbatas y demás, pues ahí tenemos un montón de acróbatas haciendo piruetas. Te puede estar diciendo, a fiesta, disfruta, pero contente, que luego pasa lo que pasa. ¿Y el Bosco en quién se inspira? Pues mira, es fácil. No tenía ninguna suscripción ni al Jueves, ni al Interview, ni a Playboy. Tenía el libro de horas de su encargador Engelbrecht. Engelbrecht tiene un libro de oración con escritas las oraciones de la misa, todas sus cosas él, porque ay. Entonces, si os dais cuenta, este señor que está aquí, arriba tan chiquitito, lo he traído aquí en grande, y esta misma ilustración está en el libro de horas de Engelbrecht. No había gente en bola así mal, pero las similitudes se parecen un montón. Es probablemente que llegara Engelbrecht con, por ejemplo, el libro bajo el brazo, o que invitara al Bosco a su casa y diga, tú, ven, mira, como esto, pero para allá, pero como esto, y en los libros que se manejaban entre ellos, muy probablemente se inspiraran en ellos. A la vez, vamos a bajar al siguiente nivel, y ahí sí que yo veo un ojo, y todos lo veis. Él estaba... Poquito antes terminó de pintar la mesa de los pecados capitales.
que está sobre madera de chopo, que es en lo que se agarraron los del proyecto Bosco de Holanda para decir que no era del Bosco. Digo, pero cariño, tú vas a menear un tablero de madera de roble báltico con lo que eso pesa. Tú coges una maderita del chopo que es un poquito más ligera y la puedes mover para allí para acá más cómodamente. No tengo certeza sobre si Felipe se la colocó arriba en el techo, que también escucha esa teoría. Para que te caiga. No lo veo. No, bueno, lo del ojo sí que ve. Entenderme. Yo he escuchado eso. Esta mesa de los pecados capitales había trabajado en ella. Y es muy probable que este círculo que hay aquí represente este círculo también. Lo vamos a ver con más detalle. Aquí dentro hay un estanque con mujeres desnudas, monísimas todas ellas, con un pájaro en lo alto. ¿Qué significa el pájaro? No lo he encontrado, no lo sé. Cuando lo sepáis me lo decís, por favor, que agrego. No, hombre, claro. Pero hay una frase holandesa que dice nadar en el baño de Venus, en holandés. Yo lo traducí al andaluz. ¿Qué significa estar enamorado? Y entonces tiene todo el sentido del mundo. A ver, también os cuento, igual que me han dicho que si estaba haciendo una reverencia, que si era Cristo, y eso lo he obviado, yo estoy leyéndolo desde mi punto de vista. Y vosotros no tenéis que estar de acuerdo conmigo, que tenéis que tener vuestro propio pensamiento propio y buscarlo, que no pasa nada. Entonces, lo de nadar en el baño de Venus, pues estupendo. Vamos a ir con un poco más de detalle. Esto es un grabado y esto eran como iban los jinetes, las cabalgatas que hacían, las cabalgatas victoriosas cuando iban a la guerra, volvían de la guerra victoriosos y demás. Y esto se parece un montón. Este está aquí arriba. El del pescado se me ha escapado. Pero, ¿entendés? Y van todos desnudos y van montando animalitos. ¿Por qué? Ahora vamos a ir poco a poco. Pero esto también tiene relación con lo que llaman danzas moriscas. Ah, ¿pero eso es de los moros? No tiene nada que ver con los musulmanes. Solían hacer competiciones de a ver, como las justas medievales. A ver quién hacía la cabriola más bonita en el caballito. Y el que ganaba se llevaba una moza de premio. Tío, una moza, pero por Dios. No, en plan como la lady que le da el pañuelito para que, ay, qué mono. Vale. Claro, tú le empiezas dando el pañuelo y luego no sé dónde llegamos. Pues eso. Pero no solo es eso, es que ¿por qué cabalgan animales fantasiosos en vez de caballos? Pues ahora vamos a entrar en un mundo tema duro de política. Primero, pudieran ser símbolos de los escudos familiares. Y si aquí quiero representar yo a fulanico, lo pongo montado en un canguro porque el canguro, estoy diciendo un canguro porque no existía en aquel momento, bueno, que sí existía, que estaban en Australia, pero no lo habían encontrado todavía. A lo que vamos, una cabra, un camello, pero también pueden representar los pecados capitales que no lo veis. Vale, os explico. Un oso, la pereza. Un camello, el camello también está aquí. Dicen que la ira. Digo, vale, no he conocido nunca la ira de un camello. Que Dios me libre. ¿Dónde están? El otro era la ira. He perdido los apuntes, no lo decía, pero quiero decir, cada animal representaba un vicio. Pero yo quiero que estéis pendientes. El huevo no sé todavía lo que significa, pero os habéis despertado. Lo siguiente, el puercoespín. A ese sí tenemos que ir. Os explico. ¿Os acordáis que querían independizarse? Bien. En aquel momento dependían del príncipe de Francia o del rey de Francia. Luis XII me parece que fue el que hizo la orden del puercoespín. ¿Por qué? Porque se defendía y atacaba al puercoespín. De hecho, aquí tenéis una referencia suya y os prometo que esto es un puercoespín. Entonces, si el Luis y ya vosotros ya los que sabéis de historia un montón más que yo, ya sabéis cómo se las daba Luis de Francia, y si lo ponen aquí en bola con su puercoespín aquí diciendo el rey de Francia es un salido y nos queremos independizar y como no nos dejas te molestamos y si te molestamos de esta manera me sigue en internet, no te hago bien. Entonces,
Era una forma, por ejemplo, de un mensaje político, de ojo sobrino, que el rey de Francia te levanta a tu mujer. O vamos a luchar por la independencia. Vamos a ver, esto tiene múltiples lecturas, es que esto es una Biblia, esto es tremendo. Entonces ahora también tú dices, pues no lo esperaba. Tienes que estar en la época y preguntarles a ellos, oye, ¿cuál era el animal de tu familia? La mía un burro. Vale. Pues según el animal que te toque, pues te representaban más o menos. Así que ya el círculo ya lo habéis descubierto. Sirve para dos cosas. Los pecados y la familia. Y denunciando que se empiezan con juegos y luego a ver dónde nos llevan los juegos. Y ya vamos al follón total, abajo del todo. Aquí, vamos a ir por parte porque esto es un jaleo muy gordo. Vale. Hay muchas frutas y las frutas tenían su simbolismo, como por ejemplo la zarzamora, la codicia, la fresa, la pasión. De hecho, había frases que no lo he comentado. Se me escapaba a mí esto. Que resulta que aquí en España también es válido, ¿no? Luego os lo cuento. Las frutas. ¿Os han llevado alguna vez al huerto? Vale. Bueno, pues en holandés se decía de otra manera, pero me había entendido estupendamente. Mira, sin saber holandés. Chachi. Lo de la fruta, pues era afrodisíaca, que si comer fruta, oye, que si ir a recoger fruta significaba esas cosas. Y pues todas estas flores representan todos estos pecados, les está dando una lectura de cuidado, no te dejes llevar por todas estas cosas. Bien, comentaros, os prometí el otro ojete y aquí está. De hecho, es que no sé si quiero saberlo o no lo sé. Quiero decir, me da igual que le esté insertando que sacando las flores, no importa. A la iglesia no le gusta. Luego, aquí arriba se ve una escena paradisíaca que ahí está cargando las tintas contra no te fíes de las mujeres, que son la puerta del pecado. Yo no sé cómo era la chica con la que se iba a casar Enrique, y a lo mejor Engelbrecht estaba preocupado a ver si ahora la chavala esta me lo echa a perder, o le lega todo nuestro legado, todo nuestro proyecto a la familia de la esposa. Hay ahí luchas políticas de poder muy interesantes. Luego también tenemos el tema del mejillón. Ya supongo que muchos, a ver, que lo de la concha o la almeja ya lo sabéis en todos los idiomas. Esto es international. Bien. Además hay una frase que tener apuesto un mejillón significaba ser un cornudo en holandés. Literal, literal. Es que le des la lectura que lo dé, no hay por dónde cogerlo, o si se coge, perdón, muy bien, muy bien, muy bien. Con esto también os digo, es que había unas perlas, me han dicho que si era semen las perlas, me han dicho que era desperdiciar una oportunidad valiosa o desperdiciar la virtud, porque las perlas eran símbolo de virtud. En fin, un jaleo. ¿Qué? El pájaro, ¿se te ve el pajarito? Pues tenía la misma lectura de pájaro como órgano sexual masculino, el tema de los pajarillos. ¿Qué más? Yo creo que ya va bien, no necesitáis saber mucho más vosotros. Y ya, para ir terminando con el paraíso terrenal había muchas matraces, muchas figuras, imágenes de cristales. Claro, que si era alquimista, ya lo hemos hablado anteriormente, es que de hecho yo cuando cojo la resina las tengo que diluir en un disolvente o esencia de trementina o cualquiera de estos, o White Spirit, que ahora que hay petróleo se hace, lo dejo, lo disuelvo, lo tengo que filtrar para quitarle las impurezas y esas cosas yo lo sigo haciendo en tarros de cristal, porque el plástico no resiste los disolventes, la verdad, no todo. Y usaban muchos frascos de cristal. También sabéis que el cristal es frágil y es
evidente que representa la fragilidad, que había otra frase que era el amor es frágil como un cristal que se rompe. Esto tiene la lectura de cuida de tu matrimonio, que vamos, como se te acercara o bien el Felipe el Hermoso o bien el Luis de Francia, en fin, vale. Y ya, para terminar, esta zona que está aquí a mi lado, pues, aquí hay la única figura vestida que hay en toda la obra, que si es San Juan, que si es Adán, no tengo certezas. Y además también, debajo de la flecha, os prometo que aquí hay una carita que dicen que es Noé. Te prometo que yo digo, madre mía, detrás del cristal. Es que yo creo que están sobreanalizando. Pero lo que es evidente es que este señor es una cusica y esta muchacha tiene una manzana. Es probable que esté diciendo, Eva fue la culpable y te metió en estos follón. También puede decir, ten cuidado con tu pareja, cuídala, quiérela mucho, pero mantente alerta que también tenemos que proteger el legado familiar. Y ojo, cuidado con las intrigas políticas. Bien, ¿y de dónde sale todo esto? Vale. Yo creía que el Bosco había viajado a Italia y no tengo certeza, es que no te sé decir si sí o no, porque honestamente te digo yo, ahora digo, por lo mismo sí, no sé, no tengo pruebas de nada. Como había visto que esto lo había hecho Miguel Ángel, dije, pues a copia de Miguel Ángel ha tenido que estar en Italia, pero no, es que Miguel Ángel, yo sé que se ve regulinchi, este es un grabado del Martin Schongauer, del mismo del Drago. Digo, Martin Schongauer fue el influencer total de toda la Europa y aquí todos los pintores lo copiaban. Es muy probable, me creo, que Miguel Ángel en Italia copiara a Schongauer y el Bosco también. ¿Y por qué tanta profusión por San Antonio Abad y lo del fuego de San Antonio? Os explico. No, en aquella época todo era más complicado, mucho más difícil que ahora. Y estaba el cornezuelo que infectaba y los pobres comían el pan de centeno infectado. El cornezuelo, por cierto, es de donde se saca el LSD. Entonces, si te estás intoxicando comiendo, no te digo que sea LSD, los monjes de San Antonio Abad descubrieron que dando a los pobres pan blanco de trigo normal, dejaban de tener visiones, dejaban de tener ese tipo de problemas, que por cierto, el problema no es que vieras visiones, el problema es que a veces se te necrosaban las extremidades y que te las tenían que amputar. Menos mal que te las cortaban y, bueno, por lo menos seguías vivo y te las limpiaban y demás. Es que era eso o morir. Por eso había tanta devoción por San Antonio Abad y por eso se promovía tanto. Es que había una profusión tremenda, ¿entendés? Esto era como cuando descubrieron la penicilina o la vacuna de lo que fuera. Y aquí tenemos a Martin Schongauer, que él influyó muchísimo todo y tiene grabados por todas partes, además de libros de viajes de otros autores que también iban pululando por ahí, y como el Bosco ya tenía contacto con esos señores tan importantes, pues ya sí tenía acceso a un montón de imágenes que, en serio os digo, ¿el Bosco inventó? Por supuesto, pero más copió todavía, que él creo que, os lo digo, copiar no es malo, lo malo es la lobotomía. Lo guay es copiar cosas distintas y crear tú una nueva. No hay ningún problema con eso. Y además vamos a ver las fuentes. Vamos a ver. Esto es un libro y un bestiario. Este bestiario no me consta que lo tuviera el Bosco, pero entended, él se inspiraba en cositas bonitas como esta. O, por ejemplo, este es de 1451. Y aquí hay el arte marginalia o también la glorerí. Eso. Son en libros manuscritos, porque todavía no había suficiente difusión de la imprenta, que también estaba ya entrando, los monjes, que los pobres míos estaban ahí más aburridos que todo, copia que te copia, nos han puesto a copiar alguna vez. Pues los monjes vivían de eso. En los márgenes decían, por Dios que me aburro. Y lo escribían y escribían cositas. Y no todo lo que se hacía en la Edad Media era religión y fervor.
también hacían chistes y se reían un montón. Entonces ahora entendéis de dónde saca. Esto no es lo que es. Y esto es de 1310. ¿El Bosco vio esta imagen? No. Pero estas imágenes, y como estas, pululaban y circulaban. En cuanto tú empiezas a rascar un poco por la biblioteca y por los libros estos manuscritos y demás, te salen que tú dices, ¡hala! Vamos a ir a una pasadilla rápida. Las liebres asesinas. Tremendo. De verdad, eran un meme. Yo me troncho con las liebres asesinas. Era una liebre asesina con un caracol de mascota. Como eran franceses, tenían un amor a los caracoles que lo flipo. Lo del tema de los caracoles es una panza de rey. ¿Entendéis que ya el Bosco no es tan creativo, que simplemente lo copió? Pues así de sencillo. Venga, el colmo. Una liebre cabalgando, a lomo de un perro. Dios mío, surrealismo, que yo creo que era el Cornezuelo, que los tenía todos flipados. Vale. Y ahora vámonos al huerto. Sí, es lo que es. ¿El Bosco vio esto? No, lo sé. Pero vosotros lo estáis viendo. Y estaba ahí, en los libros. Sí, es una señora recolectando nabos. Que por cierto. Y esto no son letras, no, esto es en hebreo. Es una Haggadot, que es un libro hebreo, y los hebreos también se quejaban y se molestaban y se ofendían porque veían que la iglesia estaba desmadrándose muchísimo y estaba haciendo muchas cosas que no eran. Era el típico obispo que dice, hace lo que digo y no lo que hago. Y había, no solo por parte de la iglesia, es que también los otros se mojaban y decían, oye, mucho católico, mucho cristiano, mucho golpe de pecho, pero no vea vosotros cómo os pasáis también. Así que eso. Y no son pistolas de agua. Ya está. Suficiente. Pero os ha gustado, ¿eh? Ay, vais a ir todos al infierno. En fin, bueno, pues sí, tú disfruta, que luego ya vendrá el llanto y el quebrar de dientes. Bueno, pues la última tabla mantiene la misma estructura, arriba la pintura más ligera y cuanto más abajo, más detalle y bueno, más follón, pero aquí ya es menos divertido. Entonces, entended que muy probablemente sea un sí, tú disfruta, pero mantente y contente porque lo que se hace, se paga. Esta obra, en cierto modo, es autobiográfica del Bosco. El Bosco sufrió, y hay pruebas, un incendio, aproximadamente en sus 13-15 años. Lo sabemos porque, por supuesto, hay escritos y además encima, en la Casa del Bosco, que por cierto es una tienda de regalos ahora que está ahí en pie todavía, han hecho pruebas en los hollines, por ejemplo, el hollín que hay, pues tú lo analizas, lo estudias, miras la teja, si se cae, si no, en las restauraciones, y te das cuenta que no es del asado de la semana pasada, que ese hollín está aquí desde hace 500 años, no solo en esa casa, en todas las casas, dices, pues si hay tanto hollín por todas partes, algo debió ocurrir. El incendio de hacía 500 años. Evidentemente, guiño, le quedó grabado a fuego. De verdad que fue prácticamente medio Hertogenbosch se quemó. De hecho, del abuelo del Bosco hay escritos que dice que el niño no hacía más que pintar el incendio. No sé, en su juventud, que le marcaría, supongo. Que, por cierto, tampoco os he dicho que el Bosco era la 5ª generación de pintores. Es que su abuelo, su tata, era una familia de pintores y él, como todo, pintor. Como no era el primogénito, no pudo heredar el taller, pero claro, dio el bragueta. En fin, continuamos. El incendio, aquí están las mini almas, es que os he hecho un super zoom porque es que si no, no se ve. Las mini almas cayendo, los fuegos, la ciudad incendiada. Aquí ya no hay nada de naturaleza, todo es construcción humana. En este puente veis un señor montando a un caballo, no es. ¿Es un cerdo? No lo sé. ¿Una rata gigante? ¿Por qué no?
pero sí sabemos que es un jinete, que precede a las guerras de religión. Ellos, como pensad que faltan 17 años, cuando el Bosco pinta esto, a los 17 años, Lutero clava las 95 tesis en la iglesia. Estaba el tema bullente, todavía. No había reventado, pero iba a reventar. Aquí tenemos las almas, no sé si esto es el Aqueronte o no. Tened en cuenta también que la Divina Comedia de Dante Alighieri estaba circulando por toda Europa y hay constancia que el Bosco quedó influido también por ese otro libro. Entonces, aquí veis la cabalgadura, las guerras de religión. Aquí veis las almas cruzando el río sagrado de turno, que en todas las religiones tenemos un río para que crucen los muertos y lleguen al infierno o se salven. ¿Esto pudiera ser el purgatorio? El purgatorio, sí. Es el lugar al que van las almas y, en cierto modo, los perezosos, los indolentes, los que pecan por omisión. ¿Cómo? Yo no te voy a empujar al precipicio, pero tampoco hago nada para que tú no te caigas al precipicio. Pues entonces, ¿soy mala o no soy mala? Al purgatorio, por si la duda. Bien, bajamos un poquito más y tenemos la zona del árbol hueco. Bueno, hueco no está. El problema es que no está hueco, que está relleno de maldad y de cosas malas. Aquí le está diciendo, claro, yo es que estoy viendo aquí que le está diciendo Engelbert, ten cuidado con la gente, esto tiene otra lectura. Aquí hay una flecha que atraviesa estas dos orejas y aquí hay un cuchillo y este cuchillo tiene una marca, no os lo he comentado. Bolduque o Hertogenbosch era una ciudad que tenía una industria metalúrgica muy potente. Era una especie de Toledo Albacete holandesa, con lo que todos los cuchillos que se realizaban en la ciudad tenían su sello de calidad. Y veréis más. Aquí hay otro. Pero también se puede entender que los curas escuchan tus pecados en confesión y si les apetece, porque pueden, van a la Inquisición y les dice: fulanito, me consta que hace estas cosas. No lo sé. Es una de las múltiples teorías que hablan. ¿Y por qué no? Ten cuidado de los oídos. ¿Que tiene esto también parecido con genitales masculinos? Tampoco lo voy a negar, es evidente. Pero tened en cuenta de eso, de que aquí hay un montón de simbología que se nos escapa a todos, porque no conocemos el holandés de la época, no conocemos al Bosco ni lo tenemos para preguntar. Vamos a ir con más detalle. Vamos a ver. Vale. Aquí siguen tirando a la gente a los calderos, la marca y la señal de la que os he hablado. Luego hablaremos del tema. Aquí hay, lo tengo aquí en grande. Son 3 caballeros. El caballero de la muerte, de la guerra y otro más. Gracias. Por ejemplo, bueno no era tampoco. Es que, mira, ya los apuntes han quedado súper atrás. Pero sí, los caballeros del Apocalipsis, cada uno tiene su simbología. Y pues sí. Más gente que va a salir al infierno, que va a ir al caldero. A ver, aquí todavía no está. Si los tengo aquí marcados. Venga, si los tengo señalados a todos. ¿La llave de qué? Del infierno, de San Pedro, de la sabiduría. Tiene múltiples lecturas. Seguimos. Este, pues, es un soldado que es comido por distintas alimañas. Luego entramos en detalle. Esto, el Cocito. El Cocito es un lago helado que menciona Dante Alighieri en la Divina Comedia. Tenía distintos apartados, que parecía el Corte Inglés, en el que en un apartado torturaban a las almas que habían traicionado a los familiares. En otro apartado traicionaban a las almas que habían torturaban a las almas que habían traicionado a los amos o benefactores. Los que habían traicionado a... no me acuerdo ahora, miércoles. Voy a buscarlo, pero bueno, todo el tipo de traición, todo ahí, a sufrir.
con el frío, y está basado eso, en Dante Alighieri. Este es súper divertido. Bueno, primero, esto es un memento mori. Te puedes morir en cualquier momento. Tú sabrás. Que te pille confesado. Bueno, o no, que si no te denuncia, bueno, va a dejarlo. Venga, no me enredo. Esto es una campana. Y tiene un alma que está penando, que está siendo usada como el badajo de la campana. En aquel momento se creía que la campana, el ruido de la campana torturaba o molestaba a los demonios. Pero es súper simpático, porque aquí está este simpático demonio tirando del badajo, torturando a la campana, que está llamando a una misa a las personas para que vayan a esa misa negra, que está en este antro. Y ahora vamos a entrar en el antro con detalle, que por cierto, ¿veis aquí una venda y una llaga de sífilis? No sabemos. ¿Pero por qué no? Bien. Aquí tenemos un super zoom de el caballero con un cáliz y la hostia, y ahora aquí como insignia tiene un sapo, porque ese de caballero no está defendiendo la verdadera religión, que es la mía, la buena. O bien porque no ha defendido mi religión, que es la buena, con suficiente vehemencia. También, fuera, digamos. Para un gobernante puede ser interesante tener nociones o recuerdos de ese tipo de cosas para poder manipular a sus súbditos. Y aquí, este señor que tiene una capucha blanca es Judas, que traicionó a Cristo, y está hablando de traicionar a la verdadera religión, que es la mía. Y seguimos bien. Y ahora, a ver, esta imagen del Bosco él la utilizó en varias ocasiones. Este grabado es suyo de él, se hizo un poco antes y puede que él lo reutilizara para la obra. Os hablé antes de que estaban entrando a la misa negra, que eran llamados a esa misa. Aquí, en el interior, hay una taberna. Gente que está jugando, comiendo, no comas en exceso, no te dejes llevar por las pasiones, no juegues también. Y ojo, cuidado con, vamos a ver, vale, aquí veis que os voy a, vale, venga, no apure que ya terminamos, que ya se me están acabando las pilas. ¿Veis esto? Esto es una gaita, ¿vale? Que se parece a un instrumento masculino que si se toca mal es incómodo y molesta, la gaita. Entonces, era el símbolo de los burdeles. Y los demonios bailan alrededor de las almas hasta que los agoten o lo que sea. Y aquí está diciendo, ojo con el tema este de la promiscuidad o ser infiel y todo esto. Comentaros también que todo el jaleo de la investigación que lleve, una de las veces me pasó lo que a Javier Sierra, que veo mal de lejos, de refilón, así en el ordenador, y dije yo, ¿una calavera? Os juro que vi, vamos, de hecho yo aquí ahora la veo estupendamente en mi ordenador chivato. Esto, malamente de lejos, es una calavera. La tengo aquí, es que se parece un montón, una calavera por detrás. ¿Es casualidad? A lo mejor un problema mío de pareidolia, que veo cosas donde no hay. Puede ser, ¿por qué no? Vale. Y ya os comenté, se inspira en todo lo que habéis visto antes. Traigo las imágenes de las miniaturas que os he traído, que he ido buscando las imágenes ahí, buscando, a ver dónde estaba este libro, a ver dónde. De hecho, aquí este señor, bueno, haciendo cosillas y demás. Vamos a ir más abajillo, venga, vamos abajo de esto. Todos conocéis a esta figura, que es un diablo que se está comiendo a una persona, y por aquí echa pájaros negros y humo. Es por una refrán holandés. Habla de los manirrotos. ¿Ah? Que por el ano se va el humo como el dinero y no sé qué. Es una frase holandesa, de modo que se está comiendo a un manirroto. No, tienes que saber controlar el dinero. No puedes ser despilfarrador ni derrochón,
y tampoco debe ser avaricioso. Y sí, literal, está el hombre cagando duros. Luego, la gula es muy, muy desagradable. Está vomitando su propio estómago. La pereza, pues mira, pues casi que de todo el que prefiero, estáis dormido tranquilo, pero le acecha un demonio. El orgullo. La chica está obligada a verse reflejada en el trasero de un diablo mientras otro la tortura. Está advirtiendo sobre muchas faltas de las que si vas a ser un buen gobernante no deberías ser un orgulloso, creerte guapo, no derroches dinero cuando no es necesario, gástalo con justicia, no te dejes llevar por que te regalen el oído. Y ya el colmo es el infierno musical, que un poco esta escena es la que da nombre a esa tabla. Aquí los instrumentos musicales se están usando como elementos de tortura. Es evidente que esta figura parece crucificada en un arpa, que por cierto, el arpa es un arma de doble filo. Sí. Es un instrumento celestial que tocaban los angelitos. Pero bueno, un ángel caído se cayó con el arpa y torturó al otro. ¡Ay, mira! ¡El otro huevo! No sirve para nada, pero ya lo sabéis. ¡Ay, el huevo! Y yo aquí que os creía que se me iba a olvidar mi el huevo. En fin, lo que no se me olvida ahora es explicaros que la partitura, no sé si lo sabéis o no, os traigo en primicia, no, esto está por todas partes corriendo. Os voy a poner una canción que suena. Pues habéis estado siendo torturados en el infierno. Porque a mí me ponen esa canción así de fea y dices, pero es que la canción no es bonita. Digo, tío, pero es que estás en el infierno. No te van a poner reggaetón. Te podían poner reggaetón. A lo mejor esto es un aviso, ten cuidado con el reggaetón, que se empieza, mira cómo se empieza y luego cómo se acaba. En fin, a ver, esto lo han cogido, lo han traducido a la melodías actuales occidentales que nosotros controlamos y han tocado la melodía. Evidentemente no tenemos ni idea, ni sabemos si era el bombazo hit number one que se bailaba en todas las fiestas de la época, haciendo las cabriolas mientras estaban buscando a las novias y todo ese follón que hemos estado hablando anteriormente. Vamos a ir con detalle. Esta es otra escena que es otro jaleo tremendo. Os comento. Sí. Dime. Pero la melodía que hemos escuchado... sí, la del culo. La música va de culo. Os lo digo, que es premonitorio. El reggaetón, sí, el reggaetón. A ver, luego os voy a poner otra vez la misma melodía, vamos a ver. Yo es que de música no, yo por ahí, por mi casa y por ahí hay alguien que sabe de música porque yo una vez pinté un piano y me dice, las teclas están del revés. Y yo, pues vale, que no lo sabía, me he equivocado, no volverá a ocurrir. En fin, entonces, sí, hay gente que hace arreglos, más arreglos, porque no la leyó Rosalía, que si no, ya te digo, estábamos todos tarareando esto, todos felices. Tengo aquí otro arreglito y lo mismo eso suena un poco mejor, pero os he puesto esto porque es como lo más limpio, aséptico de... Sí, esa melodía es esa, en teoría, porque además todo el mundo ya toca el mismo arreglo. Lo ponéis en internet. Canción del culo del Bosco y os sale fácil. Sí. Bueno, salís más listos. No sé si más cultos, pero bueno. Bueno, vámonos, que nos vamos. Esto es Un corazón atravesado, que no partido, de Alejandro Sanz, gran cantor. Un tablero de backgammon. Un dado. Honestamente os confieso, yo no juego mucho, pero por lo visto los dados tienen que sumar 6, los lados opuestos. Si no suman 6 es un dado cargado. Luego este dado está cargado. Esto
Lo que lleva aquí la muchacha es una vela y una jarra. ¿Para qué? Es una prostituta. No hace falta explicar más. La velita y la jarrita. Luego, tenemos aquí un apuñalamiento, un puñal por la espalda. No puede ser más explícito. Ya está, es una traición. Este es un señor ciego a las injusticias, o supongo, o uno que no quiere ver. Evidentemente, en todo este contexto tan negativo, yo no quiero tampoco darle una lectura positiva, porque nos está contextualizando que todo esto que hay aquí es malo y terrible. Si vas a ser un gobernante, te puedo decir, ojo a las traiciones, ojo con la injusticia, ojo con no ver cosas que deberías estar viendo. Aquí más juego. Otro soldado que está siendo asesinado. Ojo con quién te alías, las guerras contra quién las armas y con quién te va. Y terminando ya, tenemos aquí lo último, que aquí está un señor moribundo con un testamento. Bueno, palabras escritas en un papel. Pero ojo al demonio. Este demonio tiene una flecha en el culo. Esto es, en otras partes del libro veréis gente que tiene una flecha clavada en el culo. No le han puesto una inyección, es sodomita. Bien. Aquí hay un pie colgando. ¿Os acordáis del cornezuelo? Pues a lo mejor era que te estaban curando del cornezuelo o a lo mejor que estaban vendiendo falsas reliquias. No lo sabemos. Sea lo que sea, no es bueno. Tenemos aquí una pluma y un tintero para forzar a firmar esto. ¿Qué va a firmar? Pues no sé si es una bula papal, o que este señor es pobre, no sabe leer y esta buena, no sabemos, este cerdo con tocado de Clarisa lo está incitando, o bien es una viuda culta, instruida, que lo está incitando a que firme aquí, y dice tú tranquilo que yo te ilustro. Y entonces les dicen, firma aquí y estas palabras dicen lo que yo, persona culta, inteligente, quiero que diga, que es que tú me dejas a mí todas tus cosas. Y te lo hago firmar. Como la persona no sabe leer, entonces, sea lo que sea, bueno no es. O bien están vendiendo bulas, o bien están engañando a los pobres para quedarse con las propiedades. Esto puede ser un cuidado con todas estas cosas que pueden darse y que te pueden causar problemas como un buen gobernante que debes ser. Guárdate de todo esto, te estoy previniendo. Que, por cierto, no sabemos si es una viuda o una monja clarisa, que aquí la misma Haggadot está haciendo alusión a la corrupción que había en la iglesia cristiana en aquel momento. Que muchísimas gracias a todos. ¿Alguien quiere saber más sobre teorías conspiranoicas, tierras planas, alquimia, demonios? Gracias por vuestra atención y vuestro interés. Si te ha gustado, suscríbete. Así sabrás cuando publico nuevos vídeos. Déjame en comentarios qué te ha parecido, qué te interesa saber, si hay algo que te ha gustado, si hay algo que no, también dímelo para ayudarme a mejorar. Y nada más. Hasta la próxima, artistas. Ahí me va la marcha. Hasta luego. Muchísimas gracias. Ya están. Ya tengo todo. Adiós. Qué gracias, Enrique. Ay, que es mi maestro.
Hasta luego. Adiós. Adiós. ¡Ay! Hablando de arte, Rocío Garín. Y te lleva al canal en el que me veis, pues, que se está grabando esto y me podéis poner para adelante, para atrás, rápida, lenta, y os reís un rato mientras plancháis, hacéis de comer, me ponéis ahí de fondo, si es que os gusta. Y ya entramos en materia. Bueno, del Bosco. Bueno, espérate, yo me llamo Rocío Garín. Y gracias al ayuntamiento por cederme este espacio que no tiene ninguna obra, que no se ha caído el proyecto y que funciona todo. De verdad. En fin, pues eso. Adelante. Bueno, pues venga, allá que tiro.